de doctorado se titula Hongos asociados al escarabajo ambrosial, Curtillus flagellifera, en Puerto de Aguacate, en Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Afortunadamente cuento con este consejo particular, el doctor Jesús Romero Nápoles encabezando, y bueno, vamos a abordar el tema que nos atañe. Aquí es donde les señalo que los escarabajos ambrosiales pertenecen a la familia Curculionidae, su familia Scolitinae, y tenemos que afectan áreas naturales y áreas agrícolas. Ahora sí, la siguiente. Actualmente se han estudiado los escarabajos ambrosiales. Sin embargo, solamente se han tocado dos tribus, la tribu Gileurini y la tribu Giloterini. Entonces, ¿qué pasa con los demás escarabajos ambrosiales? Entonces, el día de hoy yo voy a tocar el tema de la tribu Curtillini. Bueno, los escarabajos ambrosiales afectan tanto áreas naturales como áreas agrícolas. Entonces, la tribu Curtillini también se caracteriza porque algunas de sus especies también construyen galerías dentro de árboles vivos, y dentro de estos árboles vivos van sembrando hongos. Estos hongos pueden ser fitopatógenos o simbiontes. Entonces, ejemplo de estas especies tenemos dentro de la tribu Curtillini tenemos a Curtillus columbianus, que se encuentra registrado como presente en árboles latifoliados en el este de Estados Unidos y el sureste de Canadá. Por otro lado, también en Estados Unidos tenemos que el hongo Meridethela nurrici está asociado a Curtillus punctatissimus. Para Latinoamérica, ¿qué tenemos? Bueno, en Latinoamérica tenemos que en Colombia hay registros de Curtillus ulme asociado a enfermedades del aliso. Es de importancia forestal. Para México, el panorama para México, bueno, resulta que en 11 estados de nuestra República Mexicana, como lo podemos ver, se encuentra este escarabajo presente. Bueno, también, por otro lado, tenemos que tiene diversos hospederos ubicados en diferentes familias botánicas. Por ejemplo, y la principal que nos atañe el día de hoy, porque es la de importancia comercial, es la familia Laurasii. Para el estado de Michoacán, bueno, para el estado de Michoacán lo que sigue es que es el principal productor y exportador de aguacate en México. Entonces, tenemos que se encuentra localizado en la parte central de la franja aguacatera, en estos municipios. Para esto es según los estudios de diversidad y abundancia que han hecho varias compañeras, por ejemplo, estudios de doctorado que se han realizado en este instituto. ¿Qué hace tan peculiar este tipo de asociaciones? Bueno, permítanme. Este tipo de asociaciones lo que hace peculiar es su asociación entre hongos y escarabajos. Aquí resulta importante que los hongos ambrosiales transportan hongos, bacterias y nemátodos dentro de una estructura llamada micangio. El micangio puede estar localizado en diferentes partes del cuerpo, lo que nos conlleva a ver que en esta tribu, en la tribu Curtillini, se encuentra en el protórax del insecto, como lo pueden apreciar. También podemos ver cómo se encuentra la progenie, incluso estados adultos, en galerías, como lo pueden observar en esta parte. Bueno, los escarabajos ambrosiales cultivan estos hongos porque principalmente es alimento para sus estados inmaduros. Ocasionalmente los estados adultos también se alimentan de ello. Ahora bien, el micangio es un órgano que transporta hongos, tanto saprófitos como fitopatógenos. Entonces, aquí es donde nos lleva a observar este tipo de asociaciones, porque su importancia radica en esa simbiosis que hay entre los hongos y los escarabajos, que entre ellos es una relación mutualista. Sin embargo, prefieren hospedantes estresados o debilitados.
Ejemplos de estos escarabajos ambrosiales y actualmente se les llama complejos. Tenemos el complejo ambrosial escarabajo barrenador Ewalacia curocho y su hongo simbionte Fusarium ewalaceae. Cabe destacar que esta plaga es confinada a cierto tipo de áreas en México, por ejemplo, Tijuana, playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, Baja California. Se le considera una plaga reglamentada no cuarentenaria para México, debido a su presencia. Estos términos son un poco rebuscados, sin embargo, es el estatus actual que tiene nuestro país. También para California, Estados Unidos, está presente, entonces es una plaga que compartimos con Estados Unidos. En el caso del complejo ambrosial escarabajo ambrosia de laurel rojo, Gileborus glabratus y su hongo simbionte Harringtonia lauricola, previamente Rafaela lauricola, bueno, este complejo está ocasionando daños en Florida principalmente, donde causa daños devastadores, y en Israel hasta el 60% de daños en la producción. Para México es una plaga cuarentenaria. Dejémoslo hasta ahí porque el término reglamentada luego causa confusión. Y por lo tanto está ausente en territorio mexicano. Ahora bien, ¿qué pasa? La producción mundial, como ustedes ya saben, nosotros somos el principal productor y exportador de aguacate en México. Michoacán cuenta con el 92% de la superficie sembrada. Los principales destinos, como ustedes ya saben, somos el principal proveedor de aguacate para Estados Unidos. Y nuestros objetivos principales fue colectar el escarabajo que les comenté, Cortylus flagelifer, en el municipio Nuevo Parangaricutiro. Vamos a tipificar el micangio y de este micangio vamos a aislar los hongos. Vamos a realizar su identificación morfológica y molecular, y con ello vamos a determinar la patogenicidad de las cepas. Vamos a hacerlo mediante postulados de Koch en frutos de aguacate. Pueden ser frutos de aguacate o plantas dependiendo de los hongos que vamos a determinar. Los materiales y métodos. Bueno, esta es la parte de campo. El periodo de estudio se comprendió del 23 de septiembre al 10 de octubre del 2024 en el huerto de aguacate denominado El Aserradero, en Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, y se establecieron 12 trampas con etanol como atrayente y agua destilada como colecta. Esto es muy importante y crucial para la colecta de estos escarabajos. Esta metodología ya se encuentra publicada en el artículo de su servidora y en otras referencias de la Universidad de Florida. Materiales y métodos. Vamos a utilizar claves de Booth y en comparación con material de colecta con el material biológico de la colección de insectos. Y para la tipificación del micangio vamos a utilizar 2 especímenes. También su servidora ya tiene el procedimiento en un artículo publicado para la extracción del micangio. Con respecto al aislamiento de hongos, utilizamos 4 especímenes, de los cuales los disectamos, y para ello disectamos cabeza, tórax y resto del cuerpo y establecimos 2 cámaras húmedas. Los resultados y la discusión. Como les comenté inicialmente, son resultados parciales debido a que todavía es un trabajo bastante complejo, y la revisión de este tipo de asociaciones nos tiene que llevar a revisar aún más la literatura y sobre todo que la tribu Cortylini no cuenta con estudios específicos. Entonces la especie la identificamos como Cortylus flagelifer y también cuenta con la corroboración del Dr. Thomas Atkinson, especialista en escolitinos a nivel mundial. La tipificación del micangio y el análisis molecular del insecto se encuentran en proceso. También tenemos que se colectaron hembras y machos de la especie. Para el aislamiento de los hongos se prepararon, como previamente les dije, 2 cámaras húmedas. Principalmente se obtuvieron estos hongos. Hasta la fecha hemos obtenido estos hongos. Son 4 aislados que mediante preparaciones temporales determinamos que son hongos fitopatógenos debido a
la presencia de clamidosporas y de conidios. Las conclusiones. Se corrobora la abundancia de la especie Cortylus flagelifer en el municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, y la asociación de esta con hongos fitopatógenos. Les agradezco su atención. Esta parte de mi investigación se titula Desarrollo de frutos en árboles de aguacate infectados con Apsum viral albavacula perse, tratados con bioestimulantes. Mi consejo particular y mi consejo. El aguacate, entre las generalidades podemos mencionar que proviene de 3 razas, que es mexicano, antillano y guatemalteco. Aunque existe una gran diversidad de variedades, el 80% de la producción se centra en Hass. Para las condiciones de Michoacán existen 4 floraciones que se denominan loca, aventajada, normal, marcel. El árbol de aguacate tiene un porcentaje de amarre de fruto que va del 0.1 al 0.001. Esto tiene que ver también porque sus órganos florales no coinciden en tiempo. El aguacate como tal se consume como fruto en fresco, se obtiene pulpa para guacamole, también se obtiene aceite, tiene usos cosméticos y otros subproductos. Actualmente México se posiciona como el principal productor, aportando aproximadamente el 30% de la producción mundial, seguido por Colombia, República Dominicana, Perú, entre otros. Entre las enfermedades que presenta el cultivo de aguacate se encuentra uno ocasionado por un viroide, que es el viroide de la mancha de sol. Antes se denominaba Bocados blotch viro. Por modificaciones del Comité Internacional de Taxonomía de Virus se ha modificado considerando un sistema binomial con género y especie, y actualmente se denomina Apsum viral albavacula perse. Este viroide es la especie tipo de la familia Apsumviridae y como tal se considera el agente causal de la mancha de sol en aguacate. Se caracteriza por presentar lesiones, hendiduras amarillas, rojizas que cambian de color en función de la fase fenológica del fruto, y también distorsiones en las hojas. Cabe resaltar que también hay una variable donde puede ser asintomático, sin embargo, aunque no presente síntomas, existe un crecimiento distorsionado y se reduce el rendimiento del árbol. Bueno, el viroide se detectó por primera vez en 2009 por De la Torre, y de ahí se generaron investigaciones en esta área. Para 2015 Costa Rica consideró que el fruto de aguacate que llegaba a su país era considerado un riesgo. Para esto México comenzó una batalla legal en 2017, y para 2022 la Organización Mundial del Comercio consideró que el fruto de aguacate no era un problema, ya que se comercializaba para consumo humano y no para establecer plantaciones. Sin embargo, después de este problema, este patógeno pues ya ha tenido muy poca investigación. En general no se atiende como una enfermedad en Michoacán, y por lo tanto no hay registro de una distribución actual. Y bueno, el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la aplicación de Virabloc 3G50 más Caboronca, que era un producto nutrimental, y bueno, se evaluó como inductores de resistencia sistémica ante el contenido de clorofila y calidad de frutos en árboles que estaban infectados por el viroide. El experimento se hizo en un huerto comercial del municipio de Tancítaro, Michoacán. Fue un huerto de 2.7 hectáreas, contaba con árboles Hass de aproximadamente 12 años de producción. Y bueno, entre los tratamientos tuvimos 3 tratamientos donde consideramos, en una primera parte buscamos árboles que tuvieran el síntoma, y a esos árboles se les aplicó el tratamiento del bioestimulante más la nutrición foliar. Tuvimos árboles también sintomáticos que funcionaron como testigo positivo, y tuvimos árboles que nosotros determinamos que eran sanos. Bueno, esa parte después se comprobó. Comenzamos las aplicaciones a partir del 8 de agosto de 2023, y por lo tanto tuvimos árboles con síntomas y árboles sin síntomas. Aquí están los ingredientes activos que tiene el producto Virabloc, entre terpenoides, polisacáridos, aminoácidos, entre otros.
Y la parte nutricional del otro producto, pues se encontró potasio, calcio, azufre, entre otros. Y bueno, las aplicaciones, como les comenté, empezamos en agosto de 2023 y terminamos en julio de 2024. Hacíamos la evaluación y a la par hacíamos la aplicación. Y bueno, de los árboles que tuvimos en los tratamientos, estuvimos colectando tejido foliar. Para esto hacíamos la extracción de RNA a partir del método de setup al 2%. Y bueno, posteriormente hacíamos la RT-PCR. Obtuvimos el producto de PCR, se envió secuencial y se comparó con la base del NCBI. Tuvimos variables en campo también, se determinó la longitud y diámetro de fruto. Para esto utilizamos un Vernier digital. Y bueno, evaluamos 4 frutos por árbol. También se determinó las unidades SPAT. Y para esto empleamos el equipo AdLib y evaluábamos 8 hojas por árbol. En cuanto a las variables post cosecha, determinamos peso de fruto con una balanza digital. La firmeza se determinó con un penetrómetro Wagner. Y la materia seca se hizo en función del protocolo de APEAM. A partir de 10 gramos de pulpa y se utilizó un horno, se mantuvo a 70 grados centígrados hasta 48 horas para obtener el peso constante. También determinamos el porcentaje de lesión en fruto a causa de la presencia del viroide y para esto utilizamos el software Adobe Photoshop. También estuvimos monitoreando las condiciones climáticas que se encontraba presente el experimento. Para esto utilizamos las estaciones climatológicas de APEAM. Y bueno, el análisis de datos se procesaron como un bifactorial considerando fecha y tratamiento. Se realizó una prueba de separación de medidas de Tukey a 0.01% y bueno, utilizamos el paquete estadístico SAS. Y bueno, entre los resultados, en la primera parte que hicimos, que analizamos todos los árboles que estaban en los tratamientos, pues encontramos que los árboles sintomáticos que habíamos elegido, pues amplificaron a 250 pares de bases, que es como corresponde en el caso del viroide. Curiosamente, de los árboles que nosotros teníamos como sanos, amplificaron 3, es decir, tenemos árboles que tienen la variable que es asintomática. Es decir, sí tienen el viroide. Bueno, entre las condiciones climáticas que predominaron en el experimento, pues las temperaturas más altas se presentaron en mayo, las más bajas se presentaron en febrero, la radiación más fuerte fue en el mes de marzo y la humedad relativa más alta fue en julio, así como la precipitación, también en el mes de julio fue más alta. Como les comentaba, el aguacate en las condiciones de Michoacán puede alcanzar hasta 4 floraciones. Entonces, cuando empezamos el experimento, bueno, teníamos el desarrollo de una de las floraciones, se cosechó y empezamos a evaluar la siguiente. Estas gráficas corresponden al desarrollo tanto en longitud y diámetro de fruto, aunque fisiológicamente es algo natural, digamos, se vio una tendencia más marcada, obviamente, a los árboles que estaban sanos. En el caso de la aplicación del bioestimulante y la nutrición foliar, no, pues fue intermedio, digamos, en ambos casos para longitud y diámetro. Y bueno, viéndolo desde la parte estadística, pues vemos que estadísticamente, pues bueno, el mejor tratamiento en cuanto a la longitud del fruto, pues fue para los árboles sanos. No encontramos diferencias estadísticas por efecto de la aplicación del bioestimulante y la nutrición foliar. Y ocurrió algo similar para el caso del diámetro del fruto. En cuanto a la clorofila, no vimos ninguna tendencia marcada hacia ninguno de los tratamientos, ya que durante toda la evaluación estuvo fluctuando. En algunas ocasiones era más alta para un tratamiento y en otras ocasiones no. Al final, estadísticamente se comportó igual, por lo tanto no hay un efecto de bioestimulante sobre el contenido de clorofila. Y bueno, en cuanto a las variables de post cosecha, en peso de fruto, pues bueno, los árboles sanos tuvieron la cualidad de que igual dieron frutos con mayor peso, que bueno, esto es importante por el calibre para exportación. Y bueno, en el caso de del producto, los que se le aplicó el bioestimulante y los testigos positivos, pues bueno,
tenían menor peso, la firmeza también fue mayor para los árboles sanos, y en el caso de materia seca sí se pudo observar una mayor concentración en los frutos de árboles enfermos, a diferencia de los árboles sanos. En el porcentaje de la lesión no se vio ningún efecto al aplicar el bioestimulante, fue estadísticamente similar con el testigo positivo. Y bueno, podría ser que los bioestimulantes, que en este caso lo utilizamos buscamos utilizarlo como inductor de resistencia, y la parte nutricional foliar, pues puede que fomenten la mejora, por ejemplo, de la fisiología del árbol. Sin embargo, los tratamientos evaluados no mostraron diferencia significativa en el contenido de clorofila ni en las variables de post cosecha analizados. Y bueno, agradezco a las instituciones que hacen posible esta investigación. El título de la investigación es Etiología de enfermedades e insectos asociados al cultivo de pitahaya en el estado de Puebla. La pitahaya es una planta originaria de México y Centroamérica, siendo así productores Nicaragua, Colombia, México y Guatemala. Pero los países que sobresalen en la producción es Israel, Vietnam, China, Indonesia y la India. Las especies más cultivadas a nivel global es Illocereus undatus e Illocereus monocanthus. En el 2022, los principales estados productores de este cultivo eran Yucatán, Quintana Roo y Puebla, siendo este último el primer exportador a Canadá y Estados Unidos. Pero actualmente los estados de Jalisco, Chiapas, Colima, Yucatán y Quintana Roo, Michoacán ya se cuentan con huertos registrados para la exportación del fruto a mercados internacionales como es Estados Unidos. ¿Por qué ha tomado tanta relevancia este cultivo? Estudios recientes clasifican el fruto como un alimento nutracéutico por su alto contenido de betaninas y fitoquímicos que proporcionan beneficios médicos a la salud. Esto algunos investigadores lo consideran como el arándano. Pero la investigación en la situación fitosanitaria en México no es muy alentadora, pues desde el 2003 hasta el 2024 solo se hicieron 3 reportes de estos hongos: Botryopsera dotiela, Colecotrichum tropical y Botrytis cinerea, afectando a este cultivo. En el 2011, Ramírez Delgadillo y colaboradores reportaron a Cactofagus spinale causando daños en cultivos en Morelos. Y recientemente, en este año, en Jalisco se hizo otro reporte de Cactofagus afectando los cultivos comerciales. Como vimos anteriormente, que en 20 años solo hubo 3 publicaciones de 3 primeros reportes de este cultivo en México, pero la pitahaya ha tomado gran importancia económica, pues lo ven como una alternativa para la producción en suelos pobres y donde hay escasez de agua, tanto así que en Puebla ha desplazado a cultivos hortícolas importantes como es el jitomate para la producción de pitahaya. Actualmente se desconocen las enfermedades y plagas que afectan a este cultivo en México y es un problema fitosanitario que limita el óptimo rendimiento y la calidad del fruto. Por tal razón, el objetivo de mi investigación es determinar la etiología de las enfermedades de mayor incidencia en el cultivo y explorar los insectos que se encuentran asociados en el cultivo de pitahaya. Para esto seguí la siguiente metodología. Como se desconocía la situación fitosanitaria, se hizo un muestreo de antecedente en el 2022
Esto en compañía de técnicos especialistas de la región en los campos y también en plantas de traspatio para delimitar, categorizar los síntomas de mayor incidencia que habían observado en los últimos años los productores. Y ya en el 2023 se realizaron 3 muestreos para la colecta de este síntoma. Una vez en el laboratorio, las muestras se analizaron, se sembraba el tejido en diferentes medios de cultivos, tanto generales como semiselectivos, a diferentes rangos de temperatura y tiempos de incubación para abarcar mayor organismos. Las pruebas de patogenicidad. Para esto se colectaron las 5 especies que se cultivaban en la región, se trajeron al invernadero y de ahí se tomó el tejido. Las bacterias aisladas se inoculó por inyección en tallos y en hortalizas, agaves y sábila. Y los hongos se inocularon a través de con y sin heridas por aspersión en los tallos. La identificación de los hongos y bacterias aisladas se llevó a cabo mediante análisis fisioquímico, bioquímico y genético. El análisis genético se hizo mediante análisis multilocus de genes estructurales y conservados para tener mayor seguridad de las especies. Como resultado obtuvimos lo siguiente. En el muestreo de antecedente o de exploración vimos que la pudrición de tallo y las manchas negras en el tallo eran los de mayor incidencia. En la pudrición de tallo se aislaron 8 morfotipos bacterianos, siendo una colonia amarilla, gram negativa, mucoide, oxidasa negativa y fermentativa, que coincidía con el género Pantoea, la más frecuente y abundante en las muestras. Cuando se hizo las pruebas de patogenicidad, las 5 especies que se inocularon fueron susceptibles, es decir, en las 5 especies hubo maceración del tejido, siendo más evidentes en la especie Undatus y en la variedad Golden. Estas son de pulpa blanca. En cuanto a las hortalizas, hubo ligera maceración en chile, en cebolla y en jitomate. Y cuando se inoculaba en agave y sábila, se observaba tejido necrótico con un halo amarillo. Este ensayo se hizo 2 veces en todas las inoculaciones. Ya haciendo el análisis multilocos, cuando se alineaba en el GenBank con el gen 16S, no era concluyente qué especie era, pero ya con el análisis multilocus se alineó con Pantoea vagans. Quiero recalcar que este es el primer reporte de Pantoea vagans afectando al cultivo de pitahaya. En la mancha negra hubo 2 aislamientos. El primero fue una colonia oscura donde se observaron conidios marrones claros con pseudoseptos que cuando germinaban lucían de ambos extremos. Esto coincide para el género Bipolaris. El segundo aislamiento fue una colonia blanca con pigmentos anaranjados y aquí tenía conidios y alinos butulados que daban origen a presorios marrones solitarios. Se analizó un tercer síntoma por petición del productor, que se trataba de manchas rojizas en el fruto, y de aquí se obtuvo una colonia grisácea donde se observaron cadenas de conidios con segmentos transversales y longitudinales, y estas son características del género Alternaria. Haciéndose el análisis multilocos para la identificación genética de los hongos, se obtuvieron estas especies. La primera se trataba de Bipolaris carnivora,
segundo era Colecotricum cartacea y la tercera fue Alternaria alternata. La literatura marca que Bipolaris carnivora solo reproducía el síntoma cuando se provocaba herida en el tallo. Nosotros inoculamos con y sin herida y se observaron los síntomas. Aquí podemos observar que está la mancha oscura sin herida y aquí con herida. En las 5 especies se presentaron los síntomas, se reprodujeron los síntomas, pero fueron más evidentes en Indendatus y Megalanthus. Y Colecotricum cartacea también fueron en las 5 especies, pero eran más evidentes en la variedad Golden y en la especie Monocanthus. Como conclusiones, hasta el momento tenemos que la enfermedad de pudrición del tallo en Mixtepec, Puebla, es causado por Phantovea vagans. Phantoveas vagans actualmente se considera un patógeno emergente porque se ha reportado causando tizones, necrosis y pudriciones en cultivos importantes como es mango, cebolla, trigo y eucalipto. En México se reportó en Jalisco causando pudrición y necrosis en agave mustifolia el año pasado. Los cultivos de cebolla, chile y sábila pueden ser potenciales hospederos de esta bacteria y estos cultivos están ampliamente distribuidos en el estado de Puebla. La mancha negra del tallo de pitahaya puede ser causado por Bipolaris carnivora o Colecotricum cartacea. Siempre se encontraba uno o el otro hongo, no juntos. Bipolaris carnivora es un patógeno ampliamente distribuido en cactáceas, causando pérdidas económicas. Hasta ahora, Colecotricum cartacea solo se había reportado en Brasil, afectando al cultivo de pitahaya. Las especies de Glossereus undatus y la variedad Golden también undatus fueron más susceptibles a la pudrición y artranosis. Gracias. Gracias. A continuación les voy a presentar el avance de mi proyecto de investigación titulado Actividad de vuelo y dinámica espaciotemporal de hilosandros compactos sobre Coffea canephora en la Sierra Negra de México. Mi consejo particular está conformado por el doctor Armando Equigua y como asesores el doctor Héctor González, el doctor Bruno Laureano y la doctora Bélgica Pérez. Hilosandros compactos es un escarabajo ambrosial, comúnmente conocido como el barrenador negro de ramas. Es un escarabajo con un marcado dimorfismo sexual, como podemos observar. Es una especie ambrosial que forma parte de la tribu Filiborini. Actualmente está presente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Fue reportado por primera vez en el 2017 en el estado de Guerrero. En la literatura se habla que tiene cercano a 220 especies hospederas y que puede llegar a atacar especies tanto estresadas como aparentemente sanas. Los cultivos de importancia económica que destacan que puede afectar esta especie es aguacate, el café, que es uno de sus principales hospederos, cacao y mango. Y en el caso de café, bueno, ya se ha reportado tanto en la especie Coffea arábiga y Coffea robusta, pero principalmente ataca café robusta. Se ha reportado una incidencia arriba del 25%. En México, bueno, cabe destacar que el café es una de las principales bebidas consumidas a nivel mundial, y en el caso de México tenemos varias marcas comerciales, destacando pues el café Sierra Negra, que ocupa, bueno, de la región de la parte sureste del estado de Puebla, y esta región en específico pues ocupan 10 municipios de este estado. En México, bueno, la superficie es cercana a 700,000 hectáreas, una producción poco más de 1 millón de toneladas en 485 municipios en 14 estados de la República.
México ocupa el 13º lugar en producción y en superficie, muy detrás del primer lugar, que es Brasil. En México los principales estados, en orden de importancia, es el estado de Veracruz, el estado de Chiapas, el estado de Veracruz, el estado de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Con base en lo anterior, pues nosotros tenemos el siguiente objetivo, que es determinar la actividad de vuelo y dinámica espacio-temporal de gilocentros compactos en 2 zonas productoras de café en la Sierra Andina de México. Estos sitios fueron elegidos en un sitio en el estado de Puebla, en Tepechilotla, Xochitlán, y en el estado de Veracruz, en Limonestitla, Tezonapa. Se tiene un gradiente altitudinal cercano a los 500 metros sobre el nivel del mar, donde el lugar más alto es en Puebla, y en relación al uso de suelo y vegetación de estos 2 sitios es agricultura de temporal, y tenemos vegetación secundaria, arbórea y arbustiva. En cada sitio se instalaron 10 trampas tipo Ecoyapap, que son como la imagen que se encuentra aquí. A cada trampa se le adicionó un difusor de etanol al 96. La revisión fue quincenal, de mayo del 23 a mayo del 24. Para la determinación de esta especie y otras especies de escolitinos con las que también trabajamos, fue con apoyo de las claves de Wood del 82 y la página del Dr. Thomas Atkinson, especialista de este grupo. Adicionalmente se registraron variables climáticas como temperatura, humedad relativa, punto de rucio con un datalog que se instaló en cada sitio de monitoreo, y también se registró la fenología de la parcela en cada revisión. Dentro de los análisis estadísticos que realizamos fueron 3. El primero fue un análisis espacial con la interpolación IDW o distancia inversa ponderada, un análisis de autocorrelación espacial con el índice de Moral, un análisis de correlación con el Rhodes-Speckman, y 2 tipos de modelos, el GLM con distribución Poisson y un GLM mixto con la distribución binomial negativa. Los análisis se realizaron en RStudio, y las bases se procesaron en Excel. Ya como resultados, pues encontramos que ocupando la variable acumulada de captura de este escarabajo ambrosial en Tepechilotla, pues obtuvimos un índice de Moran negativo y no significativo. Con eso concluimos que tiene una disposición espacial aleatoria o al azar. En el caso del Limonestitla fue al contrario, tenemos una disposición espacial positiva, el índice fue positivo y fue significativo. Con eso concluimos que tiene una disposición espacial aglomerada. Como podemos ver, hay un gradiente al sur. Cabe destacar que en ambos sitios, nosotros con nuestros muestreos que realizamos, observamos que en los puntos rojos es donde hay mayor captura, pero eso concuerda que hay un gradiente en el terreno donde hay mayor humedad, y eso concuerda con los resultados de otros autores. En relación a la parte temporal, bueno, encontramos que el pico más alto fue a finales de noviembre del 23, y destacando que la mayor abundancia fue de octubre del 23 a marzo del 24. El sitio donde tuvo mayor abundancia, como se ve claramente, fue en el sitio de Puebla, que se muestra en cafecito, y en verde el sitio de Veracruz. El punto más alto pues tuvo alrededor de 17 individuos por trampa. En análisis de correlación, pues tenemos una correlación inversamente proporcional en el caso de la temperatura y punto de rocio, y directamente proporcional con la humedad relativa, relacionado con la captura de esta especie. El GLM Poisson pues fue significativo para todas las variables que utilizamos, y estos resultados coinciden con otros autores. En relación a la abundancia relativa, bueno, obtuvimos que fue una abundancia muy discreta en el caso de este barrenador en los 2 sitios, que va del casi 2% a 6.4%. Ya en relación a la fenología que también registramos, las capturas fueron mayormente en la etapa de cosecha y en la etapa de fruto consistente, en general en ambos sitios. El análisis mixto fue también significativo en este caso, donde hay diferencias entre sitios y en fechas de colecta. Los frutos, en general, bueno, esto lo relacionamos
con lo que comenta Ortiz y colaboradores, donde hace mención que los frutos maduros de café existe mayor acumulación de azúcar y otros compuestos volátiles, incluido el etanol, que es uno de sus principales atrayentes o semioquímicos, que lo hace más atractivo a esta especie y a otras especies de escoletinos, incluida la broca de cafeto. Ya en el caso de la estación del año, la captura pues fue mucho mayor en la etapa de, bueno, principalmente en Puebla, que bueno, es similar a lo que me suena en la lámina anterior, y fue en la etapa de otoño. En la etapa de otoño, y en general en la etapa otoño-invierno en ambos sitios fue en las etapas donde mayor captura de este banador se obtuvo. La temperatura y humedad relativa nosotros, bueno, lo determinamos que es la etapa más, las condiciones, perdón, más importantes donde se puede capturar este insecto, que es alrededor de 22 grados centígrados y arriba del 85% de humedad relativa. Esto, bueno, coincide con otros estudios. Como conclusiones, bueno, este es el primer registro de la actividad de vuelo y dinámica especial de kilosondros compactos en México. Hay mayor abundancia de este barnador en otoño-invierno y en la fenología de fruto consistente. La temperatura, punto de erosión y humedad son variables correlacionadas con la abundancia de este insecto, y como recomendación sugerimos que el manejo del barnador debe de dirigido a las zonas más húmedas de la parcela del cafeto durante otoño-invierno y antes de la cosecha de fruto de cafeto. Agradezco a la empresa Biotecnología André, a los comités de sanidad vegetal de Puebla y Veracruz por todo el apoyo económico, logístico para la colecta del material biológico, a CECITIC y al Colegio de Podadores por el apoyo económico, la beca asignada, y al SENACICA, que nos compartió información relevante, bueno, durante el transcurso de esta investigación. Y silvestres de vainilla, Vanilla planifolia spp, en relación a la marchites causada por Fusarium oxysporum de forma especial vanilla. Fusarium oxysporum forma especial vanilla sigue siendo un hongo fitopatógeno de interés principalmente por los daños que causa en el cultivo de vainilla. Pero además de los hongos fitopatógenos, en la vainilla, en vainilla hay otros hongos asociados que son un grupo conocido como hongos endófitos. De estos hongos endófitos se ha reportado que muchos cumplen funciones importantes para las plantas, como es la capacidad de promover el crecimiento vegetal, el conferir tolerancia a las plantas ante el estrés biótico y abiótico, y una muy importante que es que algunos funcionan como antagonistas a fitopatógenos. Como parte de esta investigación, nosotros hemos evaluado ya la diversidad de hongos endófitos tanto en raíces y en suelos de rizósfera también, en una población cultivada y una población silvestre de vainilla. Entonces lo que hemos obtenido es que en una población de vainilla silvestre se obtienen los mayores índices de diversidad. Entonces el otro objetivo de esta investigación es precisamente evaluar la actividad antagónica a Fusarium oxysporum que ejercen algunos de estos hongos endófitos, pero también evaluar su capacidad como promotores del crecimiento vegetal. Para llevar a cabo este trabajo lo hicimos siguiendo dos metodologías. La primera es la evaluación in vitro de estos endófitos, y para ello lo que se hizo primero es seleccionar. Ya anteriormente se hizo una selección de los hongos endófitos. ¿Y cuáles fueron los criterios de selección? Precisamente se hizo un screening para 40 aislamientos, de los que se seleccionaron aquellos que fueran potencialmente benéficos, digámoslo así, por la capacidad que tuvieran para dar positivo a algunas de estas funciones promotoras de crecimiento, como producción de ácido indol acético, solubilización de fosfatos y la producción de sideróforos. Entonces, de todos estos aislamientos, 7 resultaron como potenciales, es decir, que cumplieron o dieron positivo al menos a 2 funciones. De esos se obtuvieron 7, pero lo que decidimos nosotros es agregar otros 3 endófitos, y al final terminamos evaluando 10.
Estos otros 3 los seleccionamos con base a la alta capacidad que tenían para producir sideróforos. Entonces, una vez seleccionados, se hizo la confrontación dual de cada uno de los endófitos contra el patógeno. Posteriormente se hizo la incubación. Posteriormente también se hizo ya lo que fue la medición del crecimiento de estas colonias en confrontación y en crecimiento sin confrontación, precisamente para determinar la tasa de crecimiento de los hongos endófitos, para calcular el porcentaje de inhibición del crecimiento del patógeno, pero también para determinar qué tipo de mecanismo utiliza cada uno de estos endófitos. Entonces esta fue el sistema que se utilizó. Digo, utilizamos 10 endófitos y se utilizó como testigo el positivo al fitopatógeno Fusarium oxysporum forma especial vanille, el cual lo estaremos citando como CPO-H28, el cual ya ha sido caracterizado genéticamente. Los demás aislamientos aún no los identificamos genéticamente, pero ya está en proceso su extracción de DNA. La siguiente metodología fue precisamente un bioensayo en plantas. Entonces aquí lo que hicimos fue seleccionar igual los endófitos. Aquí algo muy importante es que solo se trabajó con 7 endófitos. Para la evaluación in vitro se utilizaron 10, para el bioensayo solo utilizamos los 7 potenciales, es decir que tenían al menos 2, la capacidad de desempeñar 2 funciones. Se hizo un enraizamiento de esquejes durante 60 días, se hizo la producción del inóculo, y algo importante aquí es que la inoculación fue de una manera desfasada, es decir que una vez que se tenían enraizados los esquejes, se inocularon en todos los endófitos y 30 días después se inoculó el patógeno con la finalidad de darle cierta ventaja a los endófitos para colonizar las plantas. Ya posteriormente pues se hizo toda la evaluación de las variables de promoción de crecimiento de las plantas, así como la severidad de la enfermedad, y se hizo un análisis estadístico en el que se trabajó con 16 tratamientos, 3 repeticiones cada uno. Se hizo un análisis de varianza con la comprobación de medias de Tukey, pero además se hizo un análisis adicional con una prueba de T para detectar diferencias significativas. Como resultados, en cuanto a diversidad, tenemos 2 poblaciones de vainilla, la población silvestre y la población cultivada. Con base a los valores del índice de Shannon, en este resultado nosotros obtuvimos que la mayor diversidad de hongos endófitos y de la rizósfera se obtuvo en vainilla silvestre, precisamente en raíces asintomáticas. Y aquí, bueno, aquí las letras de la A a la D indican de qué lugar fueron aislados los hongos. En raíces asintomáticas, sintomáticas y el suelo rizosférico de cada una de estas raíces. Como otro resultado fue lo de las tasas de crecimiento. En esta imagen tenemos la gráfica y lo que podemos observar es que tenemos 3 colonias que mostraron un crecimiento rápido y una en un extremo que mostró el menor crecimiento, que corresponde a la colonia de Penicillium, y las colonias con un mejor crecimiento corresponden a Trichoderma sp cepa 1, a Rhizoctonia y a Trichoderma sp cepa 2. En cuanto a la inhibición del crecimiento del patógeno, también tenemos esta gráfica en la que se observa el porcentaje de inhibición del crecimiento del patógeno. En cada una de las barras, las letras diferentes indican una diferencia significativa entre cada uno de los endófitos inoculados. Entonces lo que podemos observar aquí es que tenemos 3 categorías de inhibición, los cuales fueron tomados con base en una escala utilizada de acuerdo al porcentaje de inhibición de cada uno de ellos. Entonces observamos que el color azul nos indica una inhibición fuerte y le corresponde a Trichoderma sp cepa 2 y cepa 1, a Rhizoctonia, a Cladosporium, Rhizoctonia y Cladosporium corresponden a un nivel de inhibición fuerte, y el intermedio, que corresponde a Citallidium y Ramicloridium. En cuanto a mecanismo de acción, lo que detectamos fueron los 3 mecanismos en algunos de los hongos. Por ejemplo, competencia, principalmente por espacio, que correspondió a las cepas de Trichoderma y de Rhizoctonia. También se observó el micoparasitismo, eso lo podemos observar aquí en esta imagen, la flechita roja, por estrangulamiento de las hifas del patógeno, principalmente por Trichoderma. Ramicloridium presentó degradación de micelio del patógeno, y antibiosis principalmente en Penicillium, en el que se observó que hubo una reducción en el crecimiento del micelio de la colonia del patógeno. Otra prueba que también hicimos fue la producción de compuestos volátiles. Sin embargo, aunque se detectaron unos crecimientos bajos del patógeno, no hubo diferencia significativa.
En cuanto a promoción del crecimiento, bueno, en esta tablita lo que yo muestro es todas las comparaciones que se hicieron entre cada uno de los tratamientos mediante la prueba de T. Sin embargo, eso se resume en la siguiente gráfica. Entonces, en esta gráfica lo que se obtuvo es que, por ejemplo, las plantas inoculadas con Fusarium oxysporum cepa 2 y Ramicloridium las plantas presentaron el mayor crecimiento comparado con el testigo. Una situación que se nos presentó aquí es que con el tiempo el testigo comenzó a enfermarse y tiempo después también las plantas empezaron a presentar síntomas de pudrición. Entonces ahí surgieron algunos cuestionamientos que qué pudo haber pasado o qué alteró el comportamiento precisamente en este crecimiento. Pero de manera general nos quedamos que durante todo el tiempo evaluado estos dos endófitos mostraron el mejor resultado en plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, ya al final de la evaluación, tenemos una planta las que fueron inoculadas con Ramicloridium, con Fusarium oxysporum cepa 2 y las plantas del testigo negativo que finalmente pues, se nos enfermó. En cuanto a la enfermedad, aquí presento el comportamiento de cada una, en la gráfica el comportamiento de la enfermedad en cada uno de los tratamientos. Para eso utilizamos la severidad y para ello se utilizó una escala propuesta por Villapura 2016 en un trabajo que hizo sobre vainilla. Y aquí algo importante que quiero resaltar es precisamente que los endófitos Ramicloridium y Fusarium oxysporum cepa 2 fueron los que presentaron la menor severidad, los tenemos hasta acá. Pero algo muy importante que debemos ver es que, por ejemplo, el testigo positivo, que es CPOH28, dio los síntomas se empezaron a manifestar a partir de los 12 días después de la inoculación. Entonces, si vemos la enfermedad cuando empezó a mostrar síntomas hasta casi los 96, entre 96 y 98 días después, o sea, hay una diferencia muy alta en cuanto a respuesta de las plantas inoculadas con el patógeno y previamente inoculadas con el endófito. Entonces, estos resultados en cuanto a severidad son consistentes con lo que obtuvimos en el crecimiento. Entonces, si vemos aquí, estos mismos dos tratamientos mostraron el mayor crecimiento en las plantas. Y bueno, esas nada más son unas imágenes para ilustrar los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos la severidad en cada uno de los mejores resultados que obtuvimos en Ramicloridium, Fusarium oxysporum cepa 2, y bueno, cada uno de los tratamientos. Aquí algo muy importante, por ejemplo, es que este autor, Manrique Barros y colaboradores hicieron un trabajo en vainilla precisamente para evaluar la capacidad biocontroladora de rizoctonia, porque rizoctonia en las orquídeas está reportada como una micorriza. Entonces, en estos resultados nosotros no obtuvimos que esa micorriza, como está reportada, tuviera un efecto benéfico como tal. Sin embargo, estos autores lo que reportan es que a pesar de que ellos inocularon la micorriza, la enfermedad se presentó, y es decir que conforme fue pasando el tiempo de evaluación, la enfermedad fue incrementando a pesar de que estuviera inoculada con esta micorriza. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues ya yo concluyo que la diversidad de hongos endófitos cultivables de las raíces de vainilla incluye aislamientos que tienen funciones promotoras del crecimiento vegetal, así como antagonistas a fitopatógenos, por lo cual es importante continuar estudiando su potencial funcional y la interacción con el microbioma del suelo y del hospedante, principalmente para ver cuál es su función dentro del manejo integrado de enfermedades. Bueno, se preguntarán qué tiene que ver los fitopatógenos con la parte de la composta. Básicamente esta es una parte de mi proyecto. El proyecto se titula el efecto que tiene el uso de fertilizantes químicos y compostas para manejar la marchitez del agave. Bueno, la parte de la composta, nosotros hemos trabajado con palma canaria. Nada más para que sepan, en el año 2011 se empezaron a morir las palmas de la Ciudad de México, y más o menos en el 2021-2022 este problema se acrecentó,
¿Y qué había que hacer con estas palmas? Pues aprovecharlas, ¿no? Entonces, básicamente los residuos vegetales están conformados por hoja, ramas, tallos, flores, raíces. Entonces, ¿pero de qué están compuestos? Están compuestos prácticamente de lignocelulosa, a la cual está integrada por celulosa, hemicelulosa, lignina. ¿Pero quién degrada este material? Principalmente los hongos. Existen alrededor de reportes que dicen que hay alrededor de 2000 especies de hongos que hacen esta función, ¿sí? Pero los residuos de poda representan una problemática, ¿sí? Se reporta reporta que casi el 11% de todos los residuos sólidos urbanos representa residuos de poda, ¿sí? Representan un problema porque también pueden generar problemas de salud al atraer diferentes especies de plagas, insectos que pueden causar principalmente problemas en la salud pública, ¿no? Entonces, ¿pero qué podemos hacer con ello? Darle un valor agregado, un aprovechamiento. Por ahí se dice que la basura también es dinero, entonces por eso los residuos de palma fueron aprovechados por una empresa que se dedica a hacer compostas y que se llama Terramulch. Entonces nosotros al trabajar esto, nuestros objetivos eran conocer qué diversidad de hongos hay en la palmera, o en este caso en la composta, antes de ser llevados a campo. Bueno, el área de estudio, estamos trabajando tanto en el colegio como con la empresa de Terramulch que se encuentra en la Ciudad de México. Se hicieron muestreos durante 6 meses y los muestreos se dirigieron a una profundidad de 20 a 60 centímetros en las camas de composta y se trabajó con la norma mexicana del 2018. En las siembras de medio de cultivo se usaron extracto de malta agar, PDA, agel y agar nutritivo. Se trabajó principalmente para detectar hongos, bacterias y actinomicetos. Adelantando un poquito, nada más obtuvimos crecimientos de de hongos, y para obtener nosotros el lixiviado, dejamos la composta durante 24 horas con agua destilada estéril, las homogeneizamos muy bien, y después de 24 horas el lixiviado que se obtuvo se filtró, y de ahí tomamos 1 mililitro del extracto y se le puso 9 mililitros de agua destilada estéril. Una vez que se hizo la mezcla, se tomó 0.1 mililitro y se sembraron en las cajas en los diferentes medios de cultivo. Nuestros resultados nos indican que después, aproximadamente a los 6 meses, nuestra composta ya estaba lista, de acuerdo a la norma mexicana del 2018. En el caso de los aislamientos, obtuvimos alrededor de 596 unidades formadoras de colonia, las cuales se clasificaron de acuerdo a la coloración. Se obtuvieron coloraciones diferentes. La de mayor fue una coloración rojiza con 393 UFCs. Después siguió amarillo, el color blanco, gris. Hasta ahorita llevamos identificado a los géneros Pailomyces como crecimientos amarillos. Los blancos correspondieron a Fusarium, Aspergillus y gris a Cladosporium. Bueno, la diversidad de hongos está influido, en el caso de las compostas, está influido en la relación carbono-nitrógeno. El autor Shi en el 2022 menciona que una relación óptima debería estar entre 30 a 1. Según nuestros resultados de laboratorio, el análisis de laboratorio de nuestros productos indica que tuvimos una relación de carbono 60 a 1. Esto que nos permite a nosotros pensar y buscar una estrategia para mejorar nuestra composta que estamos trabajando en campo. En el caso de los hongos Fusarium, tanto Pailomyces y Aspergillus, pues se reportan que siempre están presentes en este tipo de compostas. Aquí quiero destacar, en el caso de Pailomyces, tiene varias funciones.
Dentro de ella se ha estado trabajando como agentes de control biológico. Sin embargo, también en el resultado anterior nosotros encontramos que en la composta tenemos buenos indicadores de desarrollo en plántulas, y estos autores le confieren ese, digamos, ese plus a Pailomyces en servir como fitoestimulantes. En conclusión, podemos decir que en nuestra composta la diversidad está dado por Pailomyces fusarium, principalmente en esta actividad de los hongos. Sería todo de mi parte.